Buenos días, alumnos. Hoy día tenemos el tema de textos por el discurso que desarrollan. Es una clasificación que se toma en cuenta la intención comunicativa del autor, ¿no? El autor qué forma elige para presentar sus ideas al lector. Hay 5 tipos fundamentales: texto descriptivo, texto expositivo, texto narrativo, texto argumentativo y texto instructivo. Vamos a ver detenidamente cada uno de ellos. En el texto descriptivo, ¿para qué sirve una descripción? Para presentar, ¿no?, las características externas de una persona, animal o cosa, de tal manera que el lector se forme una imagen mental de ellos, ¿no? A medida que el autor avance en la presentación del tema, el lector se genera imágenes visuales. Entonces, tenemos acá que la intención del texto descriptivo es presentar cómo es, ¿no?, el objeto descrito. Eso es fundamentalmente lo que le va a interesar al texto descriptivo. Luego tenemos el texto expositivo. Exponer es poner fuera, evidenciar, poner de manifiesto. En este caso, el tema, lo fundamental en el autor va a ser presentarlo para que lo entienda. Se va a apelar a su intelecto, a su comprensión. En ese sentido, solamente va a informar. Solo informa objetivamente acerca de ese texto, ¿no? El lector sale más enriquecido, ¿no? Con un conocimiento nuevo de aquel tema. No lo ve, sino lo entiende. Luego tenemos el texto narrativo. Por favor, desde la más tierna infancia hemos estado en contacto siempre con un texto narrativo a través de una fábula, un cuento, ahora, por ejemplo, una novela, ¿no? Son ya textos más densos, más extensos. Entonces, si hay en un texto narrativo, ¿no?, hay personajes, hay tiempo, hay lugar, hay hechos, acontecimientos, entonces es un texto narrativo literario. Entonces, lo fundamental en el texto narrativo es satisfacer, ¿no?, responder a la pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué sucedió con esos personajes? Luego tenemos el texto argumentativo. Argumentar, ¿no?, como se decir que el autor asume una posición, una postura respecto a un tema. Ahora, esa postura puede estar a favor o en contra del tema, y el autor va a poner en consideración del lector ciertas explicaciones, ciertas razones que justifiquen su punto de vista. Entonces, en este caso, al texto argumentativo le debe interesar el por qué, ¿no?, la causa, la razón de por qué asume esa postura, esa posición, ¿no?, a favor o en contra de un tema. Y finalmente, el quinto y último es el texto instructivo. El texto instructivo nos va a dar ciertas pautas, ¿no?, ciertos procedimientos para realizar una labor. Este texto instructivo trata de dar información que va a ganar el lector a través de ese contenido ciertas habilidades, ciertas destrezas para desarrollar una actividad determinada. En este caso, lo fundamental en el texto instructivo va a ser cómo se realiza, cómo se hace, ¿no?, determinada actividad. A continuación vamos a ver en tu boletín algunos ejercicios de estas características. Ya. En tu boletín nos vamos de frente a los textos. Lo bueno que un buen lector tiene que hacer es identificar, como se dice a golpe de vista, el tipo de texto por el discurso. Por ejemplo, si yo leo de esta manera: los bebés que han sido alimentados exclusivamente con lactancia materna durante 6 meses son más inteligentes que los que han sido alimentados con otras leches. En este texto yo me doy cuenta que el autor, su idea es defender una posición, atacar o estar a favor de algo, narrar, contar o exponer. ¿Cuál sería tu respuesta? Evidentemente exponer, ¿no es cierto?, que la leche materna es beneficiosa para los bebés, para los recién nacidos. Entonces, vemos que en la primera pregunta dice: ¿qué tipo de texto es según su contenido? Texto expositivo, alternativa E. En la pregunta 2 dice: el término influencia en el texto adquiere un sentido de influencia. Más abajito, en el segundo párrafo, dice: según el Centro de Promoción y Estudios en Nutrición, existen investigaciones que demuestran que, a pesar de existir factores externos adversos como los socioeconómicos y educativos que influencian negativamente en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, incluso en los alimentados con leche materna,
El término influencia en el texto tiene el sentido de asisten, benefician o afectan. Afectan, ¿no? Influencian negativamente. ¿Cuál sería el mejor título para el texto anterior? Beneficio de la lactancia con leche materna. Evidentemente marcamos la A. Luego dice, otra pregunta. De acuerdo con el texto, el consumo de leche materna influye de alguna manera en las habilidades motoras. En la alternativa 1 dice, estas parecen tener efecto positivo en las pruebas de inteligencia estándar, un pequeño pero significativo efecto en el desarrollo, pero ningún efecto en las habilidades motoras. O sea, la 1 no es incorrecta. ¿No tiene ningún efecto en el desarrollo? No, sí acabamos de leer que sí tiene desarrollo. 3. ¿Influye positivamente en los resultados frente a las pruebas de inteligencia estándar? Sí, lo acabamos de leer. Entonces, ¿son correctas? Solamente la 3. D, marco. Marca la afirmación incorrecta en relación con el texto anterior, que los factores socioeconómicos son determinantes en el desarrollo de los niños. Alternativa A sería. Veamos el texto 2. Una arpía es una mezcla entre mujer y buitre. La parte inferior de su cuerpo y las alas son de buitre, y el torso, es decir, el tronco, y la cara de la mujer en concreto de una bruja. Su pelo es grueso, duro y enmarañado, como un estropajo, y tiene los dientes podridos. No suele llevar ropas y siempre están envueltas en un fétido olor. Son seres tan sucios que infectan a otros seres al atacarlos con sus garras. Dime, ¿el texto ahí es expositivo, argumentativo o narrativo? Ni narrativo ni argumentativo, es un texto descriptivo. Entonces ponemos ahí, ¿qué tipo de texto es según el texto, el contenido? Descriptivo, alternativa D. ¿Cuál es el tema del texto? La arpía de frente, la B. ¿Cuál es el título del texto? Evidentemente, si es un texto descriptivo, sería la descripción de la arpía, la A. Es correcto según el texto. Ahí sí tendríamos que terminar de leer el texto para ver si es correcto. Su lenguaje se basa en una especie de gritos y cacareos muy desagradables. Sin embargo, las arpías cantan una canción mágica capaz de hechizar a todos los humanos y semihumanos que la oyen. Esta canción la usan cuando se ven atrapadas o cuando quieren atraer a viajeros ocasionales hasta su guarida. Se deleitan molestando a otros seres y animales. Sin embargo, son bastante cobardes, sobre todo si se encuentran solas, por lo que suelen huir con frecuencia. A pesar de ello, son muy vengativas y pueden seguir varios kilómetros a su enemigo. Sus guaridas están situadas en la línea de la costa y suelen ser curvas un poco profundas, tan sucias que ningún animal se atreve a acercarse. En ellas suelen guardar algunos tesoros que mezclan con toda la suciedad. Estas guaridas albergan a unas 10 o 12 arpías. Las arpías pueden colaborar esporádicamente, o sea, muy de vez en cuando, con humanos o semi-humanos ejerciendo de espías. Te pregunta, ¿es correcto según el texto? ¿Los ataques a sus víctimas suelen ser inocuos, o sea, inofensivos? No, sí, perjudican. No es esta la correcta. ¿El valor es una cualidad propia? No, son cobardes. Hemos leído que son cobardes. La arpía ubica sus guaridas generalmente en el litoral, dice ahí, en la línea de la costa. Y línea de la costa es el litoral, sí, va siendo la C, pero no marco. Tengo que leer todas mis alternativas. ¿Es posible que realicen actividades relacionadas con el espionaje? Sí, colaboran, dice, con humanos o semi-humanos ejerciendo de espías. Sí, entonces la respuesta correcta es C y D, alternativa E. Y el término fétido en el texto es antónimo, o sea, opuesto. Si fétido me alude a mal olor, fétido, lo opuesto será, claro, oloroso, pues fragante, ¿no? Texto 3. Hace mucho tiempo en los Andes un puma atrapó una llama. Luego de hartarse con su presa, enterró los restos para comerla después. Un zorro que lo acechaba, lo vigilaba, ni bien lo vio partir, desentierra la presa dándose un opíparo desayuno. Este, al regresar por la tarde, se pone rabioso al encontrar desaparecida su comida y se va en pos del ladrón. Evidentemente, si te preguntan,
a estas alturas. ¿Qué tipo de texto es por su contenido? Si hay personajes, ¿no? Hay hechos, hay tiempo, hay un lugar. Entonces es un texto narrativo. El posible autor de un texto, ¿cómo se llaman esos textos donde usualmente los personajes son animales que hablan? Claro, por supuesto, viendo mis alternativas, es un narrador de fábulas. Haya una conclusión correcta del texto. Para llegar a la conclusión, terminemos de leer la lectura. Vagando sin rumbo, dio con un zorro profundamente dormido. El bufón, Puma, a fin de interrogarle por el hurtador, quiso despertarlo. Formó un manojo de pajas con el cual se puso a cosquillar su hocico. El zorro, creyendo que se trataba de moscas, las ahuyentaba con el rabo, prorrumpiendo: «Fuera moscas, que acabo de rebotar su presa al puma». Así lo descubre el puma, que cogiéndolo por el cuello, castigó su osadía, estrangulándolo. Por eso, amigos, recordemos, el jactancioso hablador por su boca se condena, ¿no? El pez muere por la boca. ¿Hay una conclusión correcta del texto? ¿Cuál sería? A ver, ande evaluando tus alternativas, la A, la B, la C, la D o la E. Claro, por lo que nos dice al final es que si el puma no se hubiera apartado de su presa, jamás habría sido hurtada. Alternativa C. ¿Cómo castiga el puma la osadía del zorro? Lo acabamos de leer. Claro, estrangulándolo. Alternativa D. Y la palabra opíparo significa en el texto, un opíparo, se sirvió un opíparo banquete abundante. Alternativa D. Y texto 4. Hace algunos años, tener pie plano significaba resignarse a no participar en ciertos deportes y en muchos casos acostumbrarse a usar calzado antiestético e incómodo, ¿no? Ortopédico. Ese calzado se llama ortopédico. Por fortuna no son pocos los especialistas que de un tiempo a esta parte han dejado de catalogar el pie plano como una deformidad para enfocarlo más bien como un pie de características singulares, o sea, especiales, que solo en casos severos podría acarrear molestias o dolores al caminar. De hecho, actualmente hay un gran nivel de consenso, de acuerdo, en el sentido de que la mayoría de veces no se necesita un tratamiento especial. Pregunta: ¿qué tipo de texto es? ¿Expositivo, argumentativo, científico, descriptivo, narrativo? Evidentemente es expositivo, está informando. Bien, jóvenes, de esta manera terminamos. Anuncio que la próxima semana comienzan las evaluaciones. Te van a venir unas 5 preguntitas con respecto a este tema, o sea, los temas que hemos visto hasta acá, ¿ya? Hasta texto por el discurso. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima sesión.